Listo. Ok, muy buenos días. Como les comentaba la semana pasada, en esta hora o fracción que tenemos de hora de la clase, vamos a revisar uno de los temas por los que también en la semana anterior les pedí que escribieran en ese ejercicio de mucha honestidad con relación al futuro inmediato que va a tener su proyecto de investigación. Recuerden, no tiene absolutamente nada de malo porque ya revisé algunas carpetas. Por cierto, justamente la de Amairani no estaba completa y otras tres, pero me parece que ya una de ellas ya se llenó. No tiene nada de malo, y lo digo así tal cual, de que tú hagas tu trabajo solamente para pasar estas dos materias, hacerlo bien obviamente, pasar las dos materias, obtener tu documento y condicionar ya cualquier situación ajena a la escuela para tu vida. No tiene ningún problema. O sea, no está mal que tú me digas, profe, yo honestamente quiero hacer solo el trabajo para quitarme de broncas, tengo un plan de vida, lo quiero seguir y estás en tu derecho, ¿vale? Eso yo estoy totalmente de acuerdo. Ahora, también se vale que me digas, mire, prof, la verdad, aunque la investigación y todo eso está padre, hay algunas funciones laborales que a mí me gustaría desarrollar, como por ejemplo, meterme a trabajar a una empresa, alguna institución de salud, alguna institución de educación. Con toda honestidad, hay posibilidades de que algún familiar directo o cercano me consiga una plaza en X departamento gubernamental. No hay ningún problema, está bien. Uh-huh. Ni es mejor ni es peor en lo absoluto. Pero sí te decía que era importante que el día de hoy revisáramos una de las cuestiones más trascendentes que pueden llegar a tener como ventaja competitiva a corto, mediano y, por qué no pensarlo, a largo plazo, tus investigaciones, ¿vale? El día de hoy en esta clase vamos a hablar del por qué estudiar un posgrado, mitos, realidades, si sirve, si no sirve. Profe, ¿es cierto que estudiar un posgrado es ocultar mi desempleo? Profe, ¿es cierto que estudiar un posgrado me puede aumentar las posibilidades económicas de ingresos por lo que yo sé hacer? Profe, ¿es cierto que estudiar un posgrado me abre la posibilidad de llegar a ser un profesor así como usted de la ESAT en algún momento y quitarle la chamba tal vez? Sí. Vamos a hablar de todos esos mitos y realidades que hay alrededor de estudiar un posgrado. ¿Por qué estudiarlo? ¿Para qué estudiarlo? ¿Y por qué no? No quisiera ser yo la, la forma que influyera en una decisión, pero pues también dónde estudiarlo, dónde es más conveniente, ¿ok? Entonces, si ustedes me lo permiten, esta primera clase les explico todos los procesos y ojo, no solo de la universidad, también de otras dos instituciones hermanas y muy queridas por nosotros y en donde nos han reconocido nuestro trabajo, también pudiéramos estudiarlo. Al final de cuentas, el universo de posibilidades para que tú lo estudies es tan grande como tú te lo plantees, ¿de acuerdo? Si tienes alguna duda, con toda honestidad, dímela. Profe, yo no entendí bien esa parte. Profe, a ver, me interesó eso, ¿me lo puede explicar un poquito mejor? Saben que no hay problema. Terminando esta hora o esta clase, no clase, esta plática, damos 10 minutos y regresamos ahora sí a la evaluación y la revisión, sobre todo, y voy a tomar el trabajo de la señorita Yarek, que justamente el día de ayer estuvimos mandándonos mensajes, para que ustedes entiendan cuál es la trascendencia que esto puede tener, ¿vale? Si tienen dudas, con toda confianza me pueden detener en el momento que quieran. ¿Por qué? Porque esta plática, en lo personal, me hubiera encantado tenerla justo en séptimo semestre. En octavo y en noveno yo ya estaba ocupado en otras cosas, mi mente, mi vida estaba ocupada en otras cosas. Cuando tuve la oportunidad de estudiar un posgrado, ojo, la universidad no me lo pagaba, yo básicamente me daban ellos nada más la relación con la otra universidad. Ajá. Otra persona sí se pudo ir, estuvo en España y finalmente, bueno, eso le trajo también muchas ventajas competitivas. Pero ahorita vamos a platicar en séptimo semestre, todavía obteniendo un año de estudios aquí en la carrera, de cuáles pueden llegar a ser las ventajas o desventajas, los beneficios, las posibilidades y la potencia que tiene estudiar un posgrado. ¿De acuerdo? Se vale preguntar porque justamente esto es a lo que nosotros nos podemos dedicar en un futuro. ¿Ok? ¿Listos? Pues ahí va. Bien. Estamos en séptimo semestre, estamos prácticamente entrando en la fase final de nuestra licenciatura. Fíjense ya cuántos años pasaron, qué no hemos pasado, pandemia y toda la cosa, y aquí nos encontramos. Ajá. Ahora, la duda es, profe, ¿sería bueno empezar a pensar la potencia que tendría en mi vida el estudiar un posgrado? Claro que sí.
Yo creo que en más de alguno de ustedes, o en más de uno de ustedes, estudiar un posgrado es una posibilidad real. La intención, la razón, la verdadera causa-consecuencia que pueda tener esto en tu vida, justamente en esta plática la trataremos de contestar. ¿Ok? Entonces, si quieres estudiar un posgrado, vas a estudiar un posgrado o pretendes estudiar un posgrado, primero tendríamos que preguntarnos por qué y para qué. Bien, ¿por qué estudiar un posgrado? Pues porque podemos, porque afortunadamente en nuestro país tenemos instituciones que nos brindan educación de posgrado a precios considerablemente accesibles. Y no solo eso, nos da la posibilidad también, indistintamente del dinero que tú inviertas o tu familia tenga que invertir o los gastos que tengas que hacer, para saber en un futuro cuáles pueden ser esos beneficios. ¿Ok? Entonces, ¿por qué estudiarlo? Porque podemos y tenemos una oportunidad que sin duda vale la pena aprovechar. ¿Por qué podemos estudiar un posgrado? Porque, ojo, nuestra carrera, que afortunadamente aún se encuentra evaluada como una escuela que cuenta con niveles de calidad a través de los CIES, tiene la posibilidad de abrirte el campo en otros espacios, no solamente particulares, sino también públicos o autónomos, que sin duda pueden tener ventajas importantes en tu vida. ¿Para qué estudiarlo? Vamos a ser muy honestos. Todos esperamos en algún momento tener una retribución económica por lo que sabemos hacer y en donde lo hagamos, o sea, un trabajo. Profe, si yo quiero estudiar un posgrado para ganar más, ¿cree que sea una buena ventaja? Porque le voy a ser honesto, mire, yo conozco gente que no tiene la licenciatura, que se quedó en cuarto, quinto, sexto, séptimo, incluso en noveno, y les está yendo maravillosamente bien en un negocio, en un empleo. Es más, están cubriendo funciones que me comentan hasta aprendieron en la escuela y que ahorita les está sirviendo y pues no necesitaron del título. Bien, es válido y es muy justo. Profe, quiero estudiar un posgrado para que pues no me pegue tanto la realidad, o sea, quiero todavía estar en la escuela otros 2 o 3 años y pues la verdad esto de ser estudiante me late, publicar cosas de estudiante, vivir como estudiante, pensar como estudiante, o sea, he encontrado que es una forma cómoda de ver la vida. También es justo y por qué no, también se puede hacer. Vamos a lo siguiente. A ver, mitos y realidades. El posgrado o estudiar una especialidad o maestría ocultaría mi desempleo. Técnicamente no. ¿Por qué? Porque el hecho de que tú estés trabajando en tu proyecto, el que estés desarrollando alguna actividad, te mantiene ocupado. O sea, que si piensas que estudiar un posgrado es llevártela así, chicas, como en algún momento te la pudiste haber llevado por esta situación de la pandemia, o en algún momento de tu vida educativa, la realidad es que no. Ahora, esto tiene que ver sobre todo mucho con nuestra carrera, porque la gente dice, no, de psicólogo te vas a morir de hambre, de eso no hay trabajo, y bueno, no sobra decirlo, pero desde primero y tercero, si mal no recuerdo, hicimos ese ejercicio, pues de que económicamente hablando, dependiendo del área a la que te vayas, pues la realidad es que empleo hay y mucho y bien pagado, y sobre todo, afortunadamente, aquí en la zona, por eso estamos aquí. Otro, profe, si yo estudio un posgrado, ¿cree que puedo obtener un mejor trabajo? Sí y no. Sí, porque seguramente en áreas o en algunas áreas, dependiendo también del posgrado que tú quieras estudiar y cómo lo quieras estudiar, vamos a hablar también de eso. En algunos puestos sí se requiere tener un conocimiento o dominio superior, incluso demostrarlo con un título y una cédula. En otros, la realidad es que no. Es más, te puedo decir, saliéndome un poquito de este rol de profesor y metiéndome en el rol de psicólogo organizacional, hay algunas empresas en las que si alguien llega con especialidad, es bienvenido y está súper bien. Pero si llega con doctorado, somos un poquito reticentes. ¿Por qué? Porque esas personas generalmente, sobre todo para los puestos que quieren acceder, ya vienen como con otras ideas y no siempre es como lo indicado, ¿sale? Es más, salvo que de allí se haya formado, o sea, que estudió el doctorado en la empresa, o bueno, no en la empresa, estando trabajando en la empresa y lo estudió los fines de semana o se le daba chance para ir a hacer su posgrado a otro lugar o así, yo lo consideraría, pero a veces para algunos puestos, y lo saben ya los compañeros que estuvieron en la, iba a decir en la práctica, pero no en la optativa conmigo, para algunos puestos ni siquiera se necesita el título, ¿sale? Entonces, eso también es un mito, pero también puede llegar a ser una realidad. Profe, ¿es cierto que si estudio un posgrado y así nunca dejo la escuela, podría caer en el complejo de Peter Pan y quererme sentir y ver como un niño, aunque ya tenga más de 40 años?
Eso es un riesgo y sí, la realidad es inobjetable. Es padre esta vida de estudiante, bueno, la vida de estudiante que ustedes llevan. Ajá. ¿Por qué? Porque yo creo que más que el hecho de donde estés y lo que hagas tiene que ver con la edad que tienes. Ujú. Y entonces yo no quiero pensar que supeditas o bueno, le cargas esa responsabilidad a la edad que tienes de sentirte como te sientes el día de hoy. Pensando que más joven a lo mejor o más chiquito de edad eras más feliz o tenías más cosas que hacer, cuando en la realidad pues bueno, indistintamente eso yo creo que tendría que ver con una edad mental o una edad anímica para poder responder ante estas necesidades de pues, seguir estudiando. ¿Te protege? Sí, te protege mucho. Hay ventajas, por supuesto. Imagínate yo que entrar a estudiar un posgrado así con mi barba, mis canas y mi calva y llegara, hola, me da un boleto de estudiante por favor en el ADO, ¿no? Y se me quedara, es más, llevar a mi hijo, ¿no? Así, oh, me dirían, ¿sabe qué? No invente, pero ok, pues es estudiante. Entonces, también tiene que ver mucho con un proceso de madurez del cual también vamos a hablar, madurez personal y madurez profesional. Ahorita checamos eso, ¿ok? Profe, ¿es cierto que si me estudio un posgrado es más fácil que me haga profesor y en algún momento, pues igual del aula, de estar en la banca, me pase a la cátedra o al pizarrón y ahora sea yo quien les eche así el show y el rollo a nuevos estudiantes? Por supuesto que sí. ¿Que sea el trabajo que quieres? Probablemente no. Pero también te puedo decir, pues no es nada malo. Absolutamente nada malo. ¿Ok? Muy bien. Ustedes, ¿han escuchado o han tenido contacto con algún tipo de información que les represente al día de hoy algún mito o realidad con relación a estudiar un posgrado? Yo no, profe. Muy bien, excelente. Ahí te va otro que ya no escribí, pero es muy real y lo vamos a ver más adelante también. Profe, ¿es cierto que estudiar un posgrado es caro? Sí, por supuesto. Ujú. Un posgrado, al menos aquí en la UAH, como lo vamos a ver un poquito más adelante en otro material, puede llegar a ser mucho más caro. O sea, mensualidades, digo, perdón, mensualidades no, pagos de colegiatura que vayan de los 6 a los 10,000 pesos. O sea, tú que pagas 1,500, 1,300, no recuerdo, imagínate pues de repente pagar 10,000. Ujú. O hacer procesos de poco más de 5,000 pesos solo para la selección. O sea, entres o no, tienes que caerte con X cantidad, ¿no? De 4 a 5,000 pesos para participar y si no quedas, ya bailaste. Bueno, pues sí, es caro. Ajá. ¿Los particulares son más caros? Por supuesto que sí. Hay instituciones particulares que te cobran a veces más de 600 o 700,000 pesos o más por un posgrado. Ujú. ¿Vale la pena estudiarlo? Mira, yo te lo he dicho desde primero, desde que tuve la oportunidad y el gusto de conocerte. Acuérdate, no hay malas escuelas, no hay escuela. O sea, para mí eso de es que es una escuela patito, es que es una escuela chafita, es que es una escuela súper exigente. No, a ver, no hay malas escuelas. Hay malos maestros y hay malos estudiantes. Y cada uno de nosotros definimos qué tipo tener y qué tipo ser. Ujú, tanto maestros como estudiantes. Pero bueno, ¿a qué voy? ¿Por qué, profe, hay universidades que tienen posgrados tan caros? Bien, en realidad lo que te están vendiendo, sobre todo escuelas particulares, que técnicamente son empresas que venden educación o sistemas de educación, lo que te venden en parte sí es la calidad de su sistema, ¿ok? Vamos, estudiar en el TEC de Monterrey, estudiar en la Ibero, en la Salle, en el ITAM o escuelas así, en la UDLAP o así, pues obviamente implican que vas a estar en contacto con cuestiones, con instrumentación, con cosas que son obviamente de niveles que a lo mejor ahorita pues ni siquiera tendríamos como la capacidad de ver a corto plazo. Pero acuérdate también, no es a veces la persona en donde estudia, sino la actitud que toma. ¿Ok? Yo te puedo decir con toda confianza que cuando fui a hacer procesos de selección para quedarme yo con algún puesto y fui con gente de la Ibero, de la UVM y con gente de la Escuela Bancaria Comercial, de la UNAM, pues a la hora de la realidad práctica, pues no hay diferencia, ¿no? Ahí es el que más le mete o el que más le aplica. Entonces, sí hay posgrados muy caros, hay posgrados donde tú pagas por estudiar, ujú, y hay posgrados en donde a ti te pagan por estudiar, así como hay licenciaturas, ¿no? Al día de hoy, quien tenga la fortuna de tener alguna beca sabe a lo que me refiero. O sea, por mantener un promedio, por seguir estudiando, por tener ciertas características, a ti te dan una aportación económica sin esperar nada a cambio. Algunas escuelas te ofertan planes de financiamiento en donde al final tú te comprometes con una firma, como si fuera ante una institución bancaria o ante una institución bancaria,
a pagar o retribuir ese dinero que te prestan, pues en un futuro, ¿no? Cuando ya tengas tu título, tu cédula, y es más, a veces hasta ellos te acomodan en un trabajo o te dan empleo en sus mismas instalaciones, pues para que en algún momento tú lo llegues a saldar, ¿ok? Otra. ¿Cuáles son las ventajas reales o a corto plazo de aprender en un posgrado? Bien, aprender más de un solo tema o área. A diferencia de una licenciatura, estudiar en un posgrado te ayuda a profundizar más en algún área específica de lo que es tu profesión. Ojo, hay posgrados que pueden empezar con una especialidad y, por ejemplo, una especialidad, a diferencia de una maestría, te hace un especialista. O sea, te especializas, por ejemplo, en el área de recursos humanos, en nóminas, en cuentas, en selección, en reclutamiento, en capacitación, en inducción. En el caso de algunas especialidades, te puedes especializar, por ejemplo, en infantes, en adultos mayores, en mujeres, en personal educativo, etcétera. Una especialidad que a lo mejor es un poquito más corta que una maestría te da la posibilidad de emplearte o de especializarte en un campo. En el caso de una maestría te van a hacer un maestro, o sea, que tengas el conocimiento, dominio o maestría sobre un campo muy específico en el cual tú te quieras desarrollar o desenvolver, considerando que eso también es una limitante. O sea, tendrías que buscar áreas o empleos o zonas en donde haya necesidad de ese posgrado, ¿ok? ¿Qué es otra ventaja importante? Que nos ayuda a conocer y profundizar procesos y sobre todo estar al día de lo que se hace y de lo que se dice a nivel mundial sobre esa área a la cual tú te quieres ir. Otras ventajas es que también es cierto, y ojo, no quiero que esto que voy a decir se confunda con el mal llamado turismo educativo o turismo de investigación, turismo, El que tú puedas salir del estado para irte a otra universidad, a otro país, que sí se puede, bueno, obvia, considerando que la pandemia lo permita a corto o a mediano plazo, es una ventaja competitiva que nosotros tenemos. Ajá. Yo estoy hable y no estoy pasando la presentación. Qué oso. Perdón. Ahora sí. Aquí está la presentación. Yo bien contento. Y aquí está. ¿Por qué estudiar un posgrado? Los mitos y realidades y las ventajas. Ok. El salir entonces, profe, ¿puedo irme del país a estudiar un posgrado? Por supuesto que sí. Ahorita te voy a decir cómo es que yo más o menos le hice para que me aceptaran en un posgrado en la Universidad Complutense de Madrid y cuáles eran las ventajas o desventajas que de repente, por ejemplo, CONACYT me puso en un momento dado. Calificación alta en el dominio de algunos temas, también eso te va a ayudar muchísimo. Ayuda mucho para el idioma, sí, por supuesto, y sobre todo, pues para conocer más de un campo de tu área de conocimiento, ¿ok? Hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? Insisto, es con toda confianza. ¿Por qué? Porque muchas veces nos dan la información, pero ya no nos la procesan. Ahora, tampoco soy un experto en posgrados de todas las universidades. Conozco las de aquí de nosotros, tengo contacto con algunas que les voy a mostrar, pero obviamente cada universidad autónoma, pública o privada tiene sus formas o estructuras de posgrado. Voy a enseñarte nada más dos tipos, las profesionalizantes y las de investigación, ¿ok? Adelante. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, profe, yo. Venga. Bueno, para estudiar, por ejemplo, una maestría es necesario tener una especialidad, porque antes, bueno, se creía así. No, realmente no. De hecho, y te soy honesto, en algunos casos, por ejemplo, de alumnos que recién egresan de la licenciatura y que quieren concursar en algunos de maestría, en algunas áreas de algunas maestrías, a veces ni el título te solicitan, porque obviamente, pues mientras hayas pasado tu EGEL, hayas presentado tu proyecto de tesis, el título solo es un requisito que viene en trámite. Algunos sí te van a dar a lo mejor 4 meses de chance para que te entreguen tu título. Que sí es digamos, lo adecuado, tenerlo ya a la mano, porque algunas sí te lo piden así a la de ya. Oiga, pero es que yo acabo de salir apenas el semestre pasado y mi título va a tardarme otros 6 meses quizás. Algunos son comprensivos y te dicen, ok, bueno, si ya está en trámite, ya tienes tu acta de examen o tu acreditación por parte de tu universidad, no hay ningún problema. O aquí mismo dentro de la universidad. Sobre todo considerando que por esto de la pandemia algunas cuestiones se han por ahí retrasado. Pero no es el caso de forzosamente tener una especialidad. Es más,
Hay algunos programas, no sé si todavía existan o todavía se den, en donde pasabas de la licenciatura al doctorado, neta. ¿Ustedes recuerdan cuando fuimos a IXA a mi amigo el doctor David Jiménez? El que igual ya ha ido a la escuela en algunas jornadas. Bueno, él estudia la licenciatura y de la licenciatura pasó al doctorado. O sea, él técnicamente no hizo maestría. Oiga, profe, ¿y eso es posible? Sí, sí es posible. ¿Hay que buscar los posgrados? Sí, también eso. ¿Qué hacen algunos posgrados, sobre todo en escuelas particulares de Yarek? Algunos posgrados te dicen, ok, tú estudias, no sé, me invento el ejemplo, ¿no? La Unitec, como ejemplo. Te dice, estudia la licenciatura en 3 años, va, la estudias, terminas y te dicen, si quieres estudiar el posgrado, te puedes titular por posgrado, o sea, no harías ni examen, ni EGEL, ni tesis, nada, o sea, tú entras terminando tu noveno o tu octavo cuatrimestre a estudiar el posgrado, que dura 2 años, pero cuesta tanto más, pero te voy a dar becas. En realidad las becas de las escuelas particulares son descuentos, no son becas. Y entonces dices, va, pues órale, pasa un año y al año de la maestría te dan tu título, que obviamente tienes que pagar. Y tu cédula y todo, porque es una modalidad de titulación, el posgrado. La universidad no estoy seguro, no quiero arriesgarme a decir, pero en algún momento algunas carreras lo tenían. Sobre todo para nutrir sus programas de posgrado, hace 15 años tal vez. Luego terminas la maestría y obviamente ya tienes los dos títulos, el de licenciatura y el de posgrado. ¿Puedo hacer una especialidad después de la maestría? Por supuesto, sin ningún problema, ¿ok? Entonces, no es necesario y esas incluso son algunas condiciones que les platico se pueden dar. Excelente pregunta. ¿Alguien más? ¿No? Continúo. Ok. ¿Cuáles son las desventajas? Ah, porque sí, esto está bien padre. Otra ventaja y que también, insisto, creo que ya es, digamos, la que vamos hablando, en algunos te pagan por estudiar. Y no te van a pagar 1,200, 800 o así. O sea, hay becas que vamos a ver más adelante que pueden ir de los 11 a los 18,000 pesos o más, o hasta 30 en algunos casos, que es más o menos lo que te están pagando por un doctorado en el extranjero. Y ojo, en algunos casos, si tienes hijos o familia, te pagan más. Pero bueno, eso ya lo veremos como muy a detalle más adelante dentro del seminario. No necesariamente ahorita. O sea, tampoco digan, ay, a fuerzas, ¿no? No es por ello. Otro. Perdón, desventajas. El tiempo. Nosotros vemos la vida como un proyecto a largo plazo. Y si yo te digo, ¿cómo te ves ahorita? ¿Y cómo te ves dentro de 20, 30 años? Probablemente me digas, ah, pues súper bien acá. Y la realidad es que la vida va avanzando y tenemos siempre, preferentemente, que hacer nuestros planes a corto y a mediano plazo. ¿Por qué? Porque ahí sí nos permitiríamos concretarlo de largo plazo. Y a veces hacemos lo contrario, nos concretamos más en el largo plazo y descuidamos el corto o el mediano. Entonces, ¿cuál es una desventaja importante? Sobre todo en posgrados profesionalizantes o de investigación que son de tiempo completo. Si crees que la escuela, la universidad es demandante, el posgrado obviamente, dependiendo, insisto, de muchos factores, lo va a hacer más. Entonces, personalmente también hay desventajas en las que tú sí te tienes que aprender a desprender de algunos aspectos como, sobre todo cuestiones como muy, muy banales y tal. Algunas personas que están aquí, si estudian un posgrado no van a tener ningún problema. ¿Por qué? Porque han hecho muy buen trabajo en cuanto a esta separación de su vida profesional, de su vida personal, de su vida educativa y saben en qué nivel de importancia o relevancia tiene cada una de ellas. Pero personalmente sí es una cuestión que tiene que ver mucho con tu manejo de vida. Miren, yo les decía y a veces algunas personas se molestan y me tachan de que si es machista o así, pero de verdad no lo digo yo, es la estadística. Muchas, y sobre todo en una carrera de nosotros en donde la mayoría en todas las universidades son mujeres. No sé si sea por plan de vida, por miedo, por atención, pero lo que la estadística nos dice es que terminando la carrera hay un número considerable de mujeres que se llegan a casar, o incluso de hombres también. O sea, es como un proyecto
a corto largo plazo, no sé cómo definirlo, en el cual tú dices, bueno, pues ya tengo una carrera, ya como que está eso de, con esto me puedo defender y entonces puedo llegar a ser a la mejor, o combinarlo y así, y tener, y está bien. O sea, no digo que sea malo, no, y si sale, porque va a haber gente que te lo diga, ¿no? No, disfruta tu vida, disfruta tu profesión, viaja, cómprate un auto, vete a París, no sé, al final es tu decisión. Si tú me dices, profe, quisiera estudiar un posgrado, pero también quiero casarme, o ya tengo planes, o quiero ser padre o madre de familia antes de los 30, adelante. O sea, al final de cuentas, el que quiere puede, y no serías ni la primera ni la última persona en el mundo o en la historia de cursar o tener un posgrado ya casado o con hijos, ¿eh? O sea, eso de repente es como muy... a veces es como todo lo contrario de lo que se está pensando, ¿no? Otra, el manejo de vida. Tendrías que acostumbrarte a muchas situaciones o circunstancias que a lo mejor no estamos como tan listos o tan preparados, pero pues no hay nada a lo que el ser humano no se acostumbre salvo a no dormir y no comer, porque se muere. Desventajas. Económicamente, profe, yo veo la posibilidad en función a lo siguiente. Miren, si yo estudio un posgrado con PNPC, me estarían dando aproximadamente una beca entre los 8 y los 11,000 pesos, ¿sale? Ok. Entonces, estaba viendo que si yo me meto, por ejemplo, como auxiliar de recursos humanos, porque piden pasantes, me estarían pagando nada más 8. O sea, yo ganaría más como becario en un posgrado que como auxiliar de recursos humanos. Por supuesto, eso económicamente es cierto. Puede que algún posgrado en este momento, si tiene la posibilidad de darte beca, sea mayor a lo que en algunos empleos de que va saliendo de la carrera, si no tienes la experiencia o cosas así. Recuérdenme porfa lo de la carta, no se les vaya a olvidar, porque ya lo tenía aquí y hay que ver a Gaby. Entonces, si no tienes experiencia comprobable o cosas así, que bueno que me acordé. Entonces, pues obviamente tienes que empezar como auxiliar, quizás, o sea, lo que hemos hablado, pues, aprender, ¿no? Pero recuerda que lo que te están dando no es un sueldo, no es un salario, es una beca. Lo que te pagan por hacer de 9 a 5 o de 9 a 7 con 2 horas de comida en un trabajo, eso sí es un sueldo, un salario, una recuperación económica. Pero en el caso de los posgrados es una beca y hay que saberlo distinguir. Ajá. Y sobre todo porque muchas veces se nos olvida que al estar estudiando el posgrado, uno, tienes que desembolsar o mensual o semestralmente una cantidad considerable de dinero. Dos, que muchas veces puede que no necesariamente te llegue a alcanzar si es que te vas a estudiar un posgrado a otro lugar, a otro estado o a otro país. Y entonces también debo decirlo, si necesitas tener un buen manejo control de tu vida por si llega a ser necesario que todavía tu familia te apoye. O sea, es una realidad inobjetable. Hay que estar al pendiente de eso, porque luego muchas veces no llega la beca. Me acuerdo mucho de Magdita, una compañera conocida mía. Uno de sus sobrinos se fue a estudiar a Alemania. Llega a Alemania, le dan su beca, le empieza a ir bien, tal. Entre el cambio de gobierno de Felipe Calderón y Peña Nieto, más o menos en el 2013, iniciando el 2013, le cortan la beca. Y entonces así como de, ¿qué onda? No me depositaron. Bueno, igual y no pasa nada. O sea, tengo un ahorro, tengo aquí conocidos, me van a invitar. Pero llegó un punto que ya va poco más de 3 meses y él trataba de hablar, de comunicarse y tal, y pues no podía. Entonces sí llega a ver así como ciertos riesgos. Y digo, estés aquí en el Estado de México, en el DF o en Wuhan, China, pero al final la distancia no importa, es que tú necesites o requieras el apoyo de alguien. Entonces sí hay que manejarlo, saberlo manejarlo muy bien por cualquier situación, en cualquier circunstancia, ¿vale? Económicamente, insisto, conviene sí y no. Sí conviene porque obviamente es un recurso económico que a ti te llega y que es fundamental que tú tengas. ¿Cuándo no conviene? Cuando también es cierto, tienes oportunidades laborales en donde te van a pagar mucho más que esa beca y obviamente pues puedes llegar a acceder a otro tipo de salarios. Entonces ahí hay como que comprender o definirlo, ¿vale? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que en algún momento hayan querido ustedes comentar o platicar y que les daba pena o no sabían cómo abordarlo? Aquí estamos. ¿Todo muy bien? Ok, continúo. ¿Cuál es el problema de la profesionalización en el mundo general? De acuerdo a una encuesta desarrollada por Manpower en 2009,
El mundo estaba sufriendo una escasez de talento. ¿Qué quiere decir? Que el talento humano, o sea, el capital humano, sigue siendo un problema generalizado y apremiante para los empleadores del mundo. A pesar de la recesión mundial de la primera década del 2000 y de la expectativa de empleo, actualmente es la más débil en décadas. ¿Por qué? Porque los empleadores, de todas formas, padecen la escasez de talento en áreas críticas. Y aquí es en donde pongo un poquito de economía y de historia. Actualmente nuestro país se ha distinguido por tener posgrados que muchas veces no son como muy demandados por sectores productivos, ¿ok? Y muchas veces incluso nosotros llegamos a confundir un posgrado únicamente con cuestiones de investigación o relacionados más con un campo de escuela, pues, cuando la realidad no debiera ser así en todos los casos, ni tampoco, porque en este caso, pues imagínense, pues todos tendríamos como más chances siendo técnicos en algo o certificaciones técnicas en algo que con un posgrado, ¿no? Bueno, el mundo actualmente sigue padeciendo eso. México hace aproximadamente 10 años estaba en el 44.96% de ese déficit. ¿Por qué? Porque en México pasa un fenómeno bien interesante. Tiene sistemas de especialización, tiene sistemas de posgrados, pero muchas de esas personas no van o no impactan directamente en un campo laboral. Esto también por la cultura en la que, pues obviamente, si puedo contratar a alguien que no tenga ni siquiera licenciatura, pero que haga lo que pueda o llegue a hacer lo que alguien con un posgrado deba, pues obviamente economiza o sintetiza muchos procesos, lo cual es malo. ¿Cuáles son los 10 puestos que los empleadores en México al día de hoy tienen mayor dificultad de cubrir? Te soy bien honesto. Fíjate lo que te voy a decir. Tú que vives en la zona Tula, Tepeji, Atitalaquia, Estado de México, porque muy probablemente lo veas. 1. Operadores de producción. Si ustedes analizan las vacantes que aparecen en las bolsas locales de empleo, lo que más solicita la gente de la zona es personal de operación, o sea, mandos operativos. Gente que tenga, y sobre todo, por ejemplo, caso Tapia, ¿no? Que a veces tiene que buscar soldadores que no hay en la región y los tiene que buscar en estados como Veracruz o Tamaulipas. 2. Obreros, personas que desarrollen obras laborales en función a la demanda o al uso directo de alguna maquinaria o algún proceso manual o técnico. Y en este caso, el tercero son los técnicos. Sí, personas que con una carrera técnica o un certificado de tecnificación avalado por alguna institución pública pueden llegar a acceder a buenos empleos porque son los que más demanda tienen. 5. Ingenieros. Ingenieros sobre todo en funciones de electrónica, ingenieros que estén relacionados, por ejemplo, con algunas obras de ciencias básicas, pues. 5. Gerentes o ejecutivos. 7. Representantes de venta. 8. Gerentes de venta. Y si se dan cuenta, entre el 5, el 6, el 7 y el 8 es donde tal cual no se pide como la profesión, pero son de las áreas en donde, con la experiencia que algunos ya han tenido, más demanda se tiene. 9. Secretarias, asistentes, personales y administrativo y personal de apoyo en oficinas. 10. Personal de seguros, corredores, administrativos calificados, etc. Ojo, a medida que la oferta de talento siga menguando como consecuencia de los cambios demográficos y de la globalización, los empleadores tendrán que competir más por la mano de obra que por la misma mano calificada. Eso es una desventaja seria. O sea, si tú vas a poner en la balanza esta situación de, a ver, yo necesito, terminando la carrera, empezar a cubrir mis propias necesidades, emprender con alguna pareja, la aventura de vivir juntos o el matrimonio, seguir aportando o apoyando a mis padres. Tú tienes que definir y decidir muy bien qué puede pasar. Que insisto, si quieres quedarte en casa hasta los 40, si quieres casarte antes de los 22, si quieres vivir soltero hasta que llegue tus 60 años, está bien, o sea, no hay ningún problema con eso. ¿Cuándo se vuelve esto un problema? Cuando te gana. Y te gana en el sentido de que ya sea casado, con hijos, sin hijos, viviendo con tus padres o viviendo solo, económicamente hablando, no haya espacios que, como podrán ustedes observar, permitan el desarrollo de tu profesión en algún campo. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que insisto, tal vez ya lo han visto algunos, acabas haciendo cosas que no son necesariamente ni de tu área ni de tu profesión. ¿Ok? Hasta aquí.
¿Dudas, preguntas, aclaraciones, algún comentario? ¿No? ¿Seguros? Es Profe, el momento, ¿eh? no. Es cuando podemos hacerlo, porque yo creo que todos hemos tenido estas dudas y son justas tenerlas. Adelante, Liz. Y bueno, esta parte que menciona del hecho de que pues ya nos están solicitando muchos profesionales, supongo que solo se da, o bueno, se da más que nada en lo que es América Latina, ¿no? Porque si lo comparamos, no sé, con algunos otros países, puede que las cosas sean distintas. Claro, de hecho, mira, hay un mito, ¿no? Generalmente cuando pensamos un posgrado nos queremos ir a otro país, ¿no? ¿Dónde? España. ¿Dónde? Europa, París, la Torre Eiffel, Andar, Cultura. Sí, mira, pocas veces volteamos a América del Sur o a Centroamérica. Te lo digo por experiencia personal y lo que yo he visto. Ahorita que les platiqué cómo fue mi experiencia con la Universidad Complutense de Madrid, yo decía, bueno, el ir allá es profesionalizarme, regresar y tener así como un plus, un extra, como pues un extra, ¿no? En general, y pues dedicarme a lo mío. Pero había un problema, justo como tú dices. Si tú quisieras ir, no sé, porque a más de uno supongo le ha pasado por la idea, ahorita que está muy de moda de saca tu visa a Estados Unidos, vive en Canadá o Australia te paga $1,000 mensuales por vivir allá. Hay mucha mentira detrás de eso. Vivir en otro país implica no solamente aceptar y adecuarte a sus normas, a sus reglas y a sus culturas. Implica que, por ejemplo, en Canadá, para los empleos a los que tú estarías como en lo inmediato posibilitado para estar, no son algo que necesariamente tenga que ver con una cuestión profesional, a veces son más técnicos. Uh-huh. Otra, ¿por qué no pensar en un posgrado en América del Sur? América del Sur tiene una demanda de profesionales como la tenemos nosotros, pero desafortunadamente tiene un exceso de mano de obra. Entonces, el exceso y a su vez la necesidad de la mano de obra barata y calificada se vuelve también una contraposición importante. Entonces, sí debemos tener mucho muy en cuenta justo lo que comenta Liz en función a hacia dónde estamos histórica y económicamente hablando. ¿Sale? Muy buena. Adelante, ¿alguien más? Profe, Sí. y en este caso del hecho de que pues podamos contemplar países de América Latina en el área de organizacional, ¿cuál podría ser el país donde pues podríamos hacer un posgrado o podríamos enfocarnos en el área de trabajo? Yo creo que uno de los países en donde ahorita más se ha visto esto de la industrialización fuerte es Chile, República Dominicana, con quien no sé si te acuerdas, Liz, hace un año estuve haciendo una invitación a unas pláticas como de un congreso virtual que se hizo. Hay el contacto con una directora de una universidad en el área organizacional, tenemos el contacto con el claustro de psicología organizacional de la UNAM. Entonces, sobre todo yo no me iría tanto a Sudamérica, Centroamérica, o sea, Costa Rica, República Dominicana, quizás Panamá un poco, están generando buenas oportunidades, no solamente profesionales, incluso podríamos llegar a pensar en cuestiones relacionadas ya de vinculación, o sea, sí vale la pena. ¿Por qué? Porque son países que han estado creciendo, creciendo, creciendo y van calladitos. O sea, vamos a ser muy honestos, ¿no? Y lo digo con todo el respeto que esto merece de nosotros. Si yo quiero ir a trabajar a España como profesional de la psicología organizacional, debo de entender que indistintamente de que yo esté mejor capacitado, maneje más idiomas y todo, hay una situación que debemos entender. Indistintamente del país que sea, incluido Alemania, ¿no? Eh, Cualquier país como aquí nosotros van a dar ventaja siempre a su gente, ¿ok? Entonces ya llevamos un grado de dificultad más fuerte. En México a lo mejor somos un poquito más relajados, como que al extranjero le vemos como con más así de, órale, chido, bienvenido, y mira acá. Hay otros países que por su mismo tamaño, economía, idiosincrasia, cualquier situación muy respetable, generalmente por obvias razones, como debiera ser en todos lugares, le van a dar prioridad a su gente, ¿no? Entonces, si tienes a una persona nativa de ese lugar, de ese estado, de ese país, pues solamente las ventajas se dan. Entonces, eso también es algo que podríamos ver. Pero esos países, ajá, por lo mismo de su profesionalización, a veces de su cuestión económica, sí requieren pues otro tipo de perfil en donde podríamos caber mejor. Entonces,
ahí cabría una posibilidad grande o importante. ¿Sale? Muy buena pregunta, Liz. Excelente. ¿Algo más, Liz? ¿O alguno de ustedes con toda confianza? Yes. Profe, ¿sí me escucha? ¿De casualidad hay algún posgrado para organizacional aquí dentro de Hidalgo o Pachuca? Sí, y más adelante vamos a hablar de ellos. Y vale la pena, incluso en la misma universidad está la maestría en recursos humanos. Pero ahorita hablamos de ello. Muy bien, continúo. ¿Cuál es el problema entonces? El talento es una manifestación, sí, de algo que es como parte importante de nosotros, pero también de la denominada inteligencia emocional. Tenemos que desarrollar capacidades de entrada, saber que nosotros, al ser capaces y comprometidos y desarrollar esa acción, podemos generar buenas actitudes frente a la vida. Sea en un empleo, sea en el autoempleo, sea en un posgrado, sea en México, en otro estado, etcétera. Siempre hay que manifestar esas capacidades, pero sobre todo el puedo, el quiero y el hago. Les pongo esta información porque yo creo que es importante siempre recordar qué es lo que nos va a mover. Una aptitud o conjunto de aptitudes o destrezas siempre te van a poder hacer sobresalir respecto a un grupo y sobre todo desarrollar una tarea que pueda determinarse de una forma para que la hagas mejor que otros. Ojo, puede ser obviamente generado por el aprendizaje y ahí es en donde nosotros, sobre todo en el talento individual con relación a las capacidades, compromiso y a la acción, es en donde tenemos que salir. ¿Por qué? El trabajo de hoy, según la OCDE, los trabajadores del conocimiento solo representan 8 de cada 10 nuevos empleos, o sea, la mitad de la riqueza de las sociedades avanzadas proviene de activos que no se ven por sí mismos, ¿ok? Te pongo el ejemplo de un médico. Un médico trabaja, sí, con instrumental y todo, pero en realidad lo que hace bueno a un médico, pues es su formación, su preparación, su especialización, ¿cierto? O sea, que sea un doctor como el Doctor House o el Good Doctor, que no me acuerdo cómo se llama, o un doctor aquí en la Sierra Tepehua de Hidalgo, pues tiene que ser capacitado y lo suficientemente bueno para poder estar al día de todas las necesidades de salud que requieren sus pacientes. Lo mismo cualquier profesional, llámale administrador, contador, enfermero, geriatra, psicólogo, lo que sea, siempre necesita estar al pendiente de eso. Pero ojo, ese conocimiento, esa riqueza que tienes es intangible porque está aquí. Y eso es lo que muchas veces te deja un posgrado. O sea, no vas a llegar con un posgrado y hola, mira mi título, hola, ¿ya viste mi título? Hola, ¿ya viste mi título? Ya soy maestro. ¿Me das trabajo? Porque lo tienes que demostrar, ¿me entiendes? O sea, es como una certificación que se obtiene en función a un dominio de un conocimiento adquirido profesionalmente, ¿vale? El mundo laboral y la creación de la riqueza siempre se va a fundamentar cada vez más en el poder o el dominio de la información. Por lo tanto, ojo, el trabajo más cualificado, complejo y orientado a los procesos de información son los que nos va a dar mayor relevancia. Y aquí sí les puedo decir algo, a lo mejor que no todos contemplan, pero esto de la ciencia de datos, trabajar bases de datos, análisis del Big Data o así, son áreas que están urgiendo de psicólogos. Ahorita que terminé un curso de inglés de aquí de la universidad, me decía mi maestra, porque por cierto, mi maestra, Miss Male, la conocí en Prepa 2 cuando yo tenía como 16, 17 años, ella estaba igual súper chiquita, tenía como 25, 26, y nos reencontramos y me dijo, oye Gabriel, qué padre, mira y tal, y me decía, yo estoy trabajando en área de matemáticas, y vieras la necesidad que tienen de repente de buscar profesionales, por ejemplo, esto que hace el profe Ocadis, ¿no? Mucho, esto de la, ¿cómo lo llama él? Cuando hace esto de, como que programa cosas, o tareas, o así, para cambiar una conducta o así. De repente esos necesitan mucho, o hablar, por ejemplo, de procesos de evaluación, teoría de respuesta al ítem, cosas que ellos pueden hacer de manera maravillosa con una computadora o un programa súper especializado, pero que requieren del talento de un profesional de la conducta para apoyarles a entender de repente cómo son estos procesos humanos, ¿ok? O sea, hay mucha cuestión de esto detrás. La economía.
Actualmente ya están volteando mucho a esto de la situación, las emociones y la toma de decisiones, por ejemplo, para corredores de bolsa, ¿no? La situación del riesgo, el manejo del estrés, la inversión, las capacidades. Hay un trabajo por ahí que dejó el joven Alejandro, por ejemplo, ¿cuál es el nivel de investigación que se tiene en cuanto a cómo una persona gasta, ¿no? O sea, cómo trabaja y cómo gasta o invierte su dinero y cómo hay un proceso psicológico que puede explicar esas conductas. Entonces, hay otras áreas que debemos explorar y también hay otras áreas que debemos exportar. La psicología y es la ciencia de datos, ¿eh? O sea, de verdad que ahí hay cosas que podemos hacer muy interesantes y nadie hasta el momento ha volteado a hacerlo, ¿ok? Bien, ¿por qué continuar estudiando? Profe, está chido porque mire, yo he escuchado de gente que me dice, no, tú termina tu carrera, trabaja unos 2, 3 años, hazte de tus cosas, saca una casa, cómprate un carro, no sé, vive y luego haz un posgrado. Y otras personas que me dicen, no, tan pronto acabes noveno, búscate un posgrado, métete a un posgrado, estúdiate un posgrado y haz la vida diferente, ¿no? Y entonces dices, ¿a quién le hago caso? Bien, te voy a decir, ¿cuáles son las ventajas de seguir estudiando, sea después de noveno o 3 años después de haber egresado? Seguir estudiando, razones para continuar haciéndolo. 1. Generalmente podemos alcanzar nuevas metas profesionales o nuevos puestos. 2. Progresar en aspectos económicos. 3. Adquirir mayor conocimiento, habilidades y competencias en el área de interés. Ojo, yo decidí estudiar la maestría en gestión educativa porque en los 8 años que estuve frente a grupo y como responsable de orientación y cosas así, me di cuenta que la gestión educativa, o sea, la gestión, la administración de escuelas o centros educativos tenía una enorme capacidad de parecerse a lo que yo hacía en psicología organizacional. De hecho, mi maestría en la Normal Superior de México como que me daba esa posibilidad, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con las personas que salen de la escuela y se ponen a estudiar? Pues igual, solo van a buscar más cosas más precisas y en algún momento, así se espera, puedan explotarlo en un campo laboral. Profe, ¿y qué pasa de los que salieron de la universidad, empezaron a dar clases, se metieron a la maestría y siguen dando clases? Pues están trabajando y están creciendo y desarrollándose en esos aspectos, ¿vale? ¿Se pueden expandir las oportunidades de conseguir empleo? Sí y no, y ahorita lo vamos a ver. ¿Nos da la oportunidad de mejorar en el campo personal? Sí, profesionalizantemente hablando. Una maestría o un posgrado no te define como mejor persona. Yo conozco personas que son maravillosos seres humanos y son analfabetas, como conozco personas con un posgrado y son no muy buenas personas, ¿me explico? Tener la oportunidad también de proyectarnos personal y profesionalmente a largo plazo, hacer algo que a lo mejor a muchos de ustedes no les llame todavía la atención, pero está padre, que se llama el personal branding. ¿Alguien ha escuchado hablar del personal branding? ¿No? Ok. Es como hacer tu nombre una marca. Así como existe jabón Roma, jabón Sote, Nike, Chanel, Adidas, no sé, UAEH o así. Imagínate que exista una marca que se llame Yesenia Reyes Gómez, de Yarek Campuzano, Jocelyn Trujillo, Gabriela Abad, psicología, algo así. Eso también, y tiene que ver con estas cuestiones del autoempleo, pero de hacer, por ejemplo, hay un sujeto que en lo personal a mí me gusta mucho, me divierte mucho, es un gran tipo, se llama Yokoi Kenji, seguramente lo has visto en Facebook, en Instagram, y es un tipo muy movido. Yo no sé cómo es que él pudo hacer, desde una plática que él iba a solicitar en una escuela así de, hola, mire, yo soy Yokoi Kenji, soy japonés colombiano y me gustaría dar una plática a sus alumnos gratis, al día de hoy cobrar la nota, ¿no? O les pongo otro ejemplo, a lo mejor fuera del contexto, pero que tiene que ver con lo que estoy diciendo. Han visto a Franco Escamilla, ¿no? O sea, ese sí lo conocen todos, ¿no? El estandopero y así. Él llega a cobrar, o sea, 1,5 millones de pesos por presentación, por show. Y no es una presentación en un café o en un bar, o sea, es en el Auditorio Nacional o en otros lugares. Ellos ya han hecho su marca con su nombre, o sea, ya es un producto, su nombre, lo que representan. Y aquí en psicología puede llegar a hacerse eso. ¿Ok? Seguramente tú sigues en Instagram, en TikTok, en Facebook, algunas personas que tienen su canal de YouTube, que tienen su canal de Facebook
y como que dan, no clases, pero dan consejos, te enseñan a hacer cosas, algo así. Es un excelente negocio también, de hecho, creo que es algo que pudiéramos explotar, ¿no? Algunos lo relacionan con el coaching y eso, ya saben, bueno, ya les expliqué a los otros compañeros la diferencia entre el coaching y el coaching, o sea, lo que verdaderamente es, y bueno, también le pegan a eso, ¿no? Ahora, también es cierto que adquirir el conocimiento de uno o varios idiomas ayuda muchísimo. De acuerdo con datos de la Secretaría de Educación Pública, solo el 2% total de la población en México, poco más de 150 millones de mexicanos, solo el 2% habla, o sea, poco menos de 3, así, habla un idioma aparte del español, sobre todo el inglés. La adaptarse a nuevas formas de trabajo y sobre todo entender que hay cambios profesionales que pueden darse de 3 a 5 veces en tu vida en promedio. Ahora, de acuerdo a eso, debes de entender cómo se encuentra esta gráfica de la cual yo ya te había hablado hace muchos años. Bueno, no muchos años, hace cuando nos vimos en primero, ¿se acuerdan? De las personas que llegan a ingresar. De hecho, este es de donde la saqué, solo que redondeaba los números. Hay 2.487.308 niños estudiando la primaria y el preescolar. Para nivel medio superior, secundaria y preparatoria tenemos poco menos de 1.267.000. Licenciatura tenemos en promedio 565.000. Y para posgrado, para posgrado tenemos aproximadamente 2.000 personas. Solo en todo México. ¿Ok? O sea, es esa cifra que decía, 2.000 yo la reducía a 2. 5 que entran y 2 que salen. 4 de cada 1.000 personas, es lo que te decía, 4 de cada 1.000 personas que entran a la educación básica inician estudios de nivel posgrado. O sea, 4 de 1.000. Yo te decía 2 de 2.000, o sea, era más o menos el promedio, no sé si lo recuerdes. Pero yo no me lo inventé o quería ser sangrón. La realidad es que, de acuerdo a Ceneval, que es de donde sacamos esta información, es lo que está pasando. Ahora, los niveles organizacionales en cuanto a empresas, que es al final donde pues, más trabajo puede uno encontrar, o en el gobierno, lo cual de repente no es muy chido. Bueno, digamos que la pirámide se invierte. El nivel básico, o sea, en el que se encuentran muchas personas, es en el nivel en donde hay niveles o demandas operativas, y en el nivel técnico, que es en donde se encuentra el nivel medio superior o la enseñanza técnica, es el que se llega a tener en esto. A licenciatura es el nivel general, y en algunos casos, ojo, no todos los casos, el nivel posgrado se liga al nivel directivo. Si piensas que para ser gerente general o gerente de recursos humanos y aspirar a sueldos de 60 o 70 mil pesos al mes necesitas un posgrado, recuerda, tienes que estudiarlo durante, no antes o después de la vacante que se está ofertando. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Tienen alguna duda? ¿Tienen alguna pregunta? ¿O tienen algún comentario? Es el momento. De verdad, pregunten lo que sientan, lo que tengan, porque creo que a más de uno, o sea, pues decir, profe, a mí sí me interesaba, pero mire, ya vi esto, o a mí me vale gorro, no sé, díganme lo que consideren ustedes. ¿No? A mí al principio pues no me interesaba como que esta parte de los posgrados porque decía, un posgrado para qué o en qué puedo pues enfocarme, porque eso es principalmente, no, o sea, qué camino tomar o en qué posgrado o qué tipo de posgrados existen y todo eso. Entonces, esta información pues sí puede ayudar mucho, o sí me está ayudando más bien. Pues sí, sobre todo manejarla así. Mira, yo no te puedo vender como la octava maravilla del mundo estudiar un posgrado y convencerte u obligarte veladamente a hacerlo. Como tampoco puedo decirte, no, no estudien un posgrado, ¿no? O sea, es decisión. Hay que conocer los dos lados de la moneda. Giselle Rosete. Sí, profe. Yo había escuchado que hay algunas empresas en las que precisamente esto de lo que usted hablaba, que cuando llega alguien con posgrado o pues vaya a un nivel de estudios mayor, como que no lo rechazan pues precisamente por esta parte del sueldo,
que la empresa no puede ofrecer. Entonces no sé qué de cierto hay en eso y pues cómo está a nivel estatal esa situación. Bien, ¿qué te puedo decir? Como dices, a nivel zona, no puedo hablarte de Hidalgo porque honestamente estamos en la zona después, bueno, junto con Ciudad Sagún-Iapan, de la zona más industrializada. Te puedo hablar de la región. Si tú, por ejemplo, vamos a occ.com, ¿sale? Nuestra vieja página de empleo, o Manpower. Uh-huh. Si yo le pongo psicología, sí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí, profe. Fíjate, jefe de psicología, apenas se publicó hace un día, uh-huh, te pide licenciatura. O sea, para jefe te pide licenciatura. Aquí vienen todas las funciones, el conocimiento, las habilidades y obviamente sabes, por las experiencias que ya hemos tenido, que una función importante para esto es la experiencia. O sea, algo que aquí te está pidiendo es mínimo 1 año de experiencia en desarrollo organizacional, terapia, etcétera. Uh-huh. Me voy a ir por los más altos. Auxiliar, generalista, reclutador, consultor, encargado, gerente de administración y desarrollo organizacional. Son de 20 a 25 mil. Y mira, lo que te piden es que tengas requisitos, licenciatura. Pero aquí lo piden con experiencia, ¿cierto? Lo de las evaluaciones 360, clima laboral. Solo como ejemplo, muchas empresas por política tienen que contratar para ese tipo de puestos gente con el perfil, o sea, con la preparación que puede ser una especialidad o preferentemente un posgrado. Ajá. ¿Conozco gerentes que tengan posgrados? Sí, por supuesto. En algunas empresas a las que hemos visitado y que desafortunadamente, bueno, por esto de la pandemia ya no pudimos continuar la relación para prácticas, me preguntaban, oye, mira, acabo de acabar esta licenciatura, ahora quiero estudiar un posgrado siendo yo ya ingeniero, ¿no? Y dices, wow, o sea, está padre. Te digo, Giselle, es decisión. Muchas veces la empresa sí puede decidir y hacerlo y decir, necesito a alguien con especialidad o maestría obligatoriamente. Pero a veces la cuestión económica, y más ahorita como están todas estas cosas del descenso en ingresos de todos lados, pues pudiera llegar a ser un agravante. O sea, híjole, trae posgrado y se ve que es bueno, pero ¿sabes qué? Le estoy ofreciendo 15. A lo mejor no los toma, porque en el otro empleo, pues él, por la misma necesidad o el estilo de vida que te da el ganar, lo que alguna vez platicamos, ¿no? Cuando tú empiezas a ganar 6,000 pesos a la quincena, dices, wow, yo no necesito nada más en la vida. Y cuando después te das cuenta necesitas 12 y después necesitas 20 y así, o sea, tenemos que regular eso. Entonces, a veces las empresas pueden hacerlo, deben hacerlo, pero no lo hacen. O en otros casos, en otras empresas, te voy a mostrar, por ejemplo, en donde sí piden, por ejemplo, posgrado. En la docencia. Fíjate. Docente universitario, Universidad Humanitas Atenatizapunk, te pide doctorado. Jefe de carrera para gestión deportiva con maestría. Maestro en criminología, titular de secundaria, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, bueno, son pocos los empleos en donde realmente, bueno, te pueden pedir como tal un doctorado. Vamos a ver, por ejemplo, una maestría. Profesor de maestría, recursos humanos, servicios generales, docente, coordinador académico. O sea, sí me explico con el ejemplo que trato de mostrarles que muchas veces el posgrado, ya para la parte laboral, lo tienes que desarrollar ya estando allí, ¿no? O sea, es algo que nosotros ya estudiamos que se llama escalafón o escalonamiento laboral. Las empresas están obligadas a darte una capacitación por ley federal del trabajo. O sea, por ejemplo, algunas que hacen aquí en el parque industrial
les dan clases de inglés, los ayudan a terminar primaria, secundaria, bachillerato, lo cual es muy bueno. Pero para algunas áreas, incluso la misma empresa puede llegar a becarte para hacer una especialidad o una maestría. Ya el doctorado la verdad es que es cada vez más difícil, pero al menos una especialidad o una maestría. Pero ya estando en la empresa, la misma te puede programar para hacerlo. O hacerlo tú. Por ejemplo, aquí pegan mucho las escuelas de fin de semana, ¿no? O las abiertas, las virtuales. Cosa que la universidad solamente tiene algunas, ¿no? Todas las demás son escolarizadas. Pero muchas escuelas particulares de ahí han agarrado un buen grupo para profesionalizar gerentes, subgerentes, jefes de recursos humanos y pasarlos al siguiente nivel, ¿ok? Entonces, sí depende de la empresa, pero también depende de la manera en la que tú te vas desenvolviendo o desarrollando, ¿vale? ¿Contesto tu pregunta, Giselle? Sí, profe, muchas gracias. Muy bien, buena pregunta, esa sin duda es una buena pregunta. Ahora, sí es cierto, prof, o sea, sí es cierto todo lo que me está diciendo porque sí me están dando ganas de estudiarlo, sí me están dando ganas de pensarlo, igual y sabe que de plano no es idea. Bueno, dentro del nivel de posgrado, la maestría tiene algunas definiciones. Para la SEP, es la formación para el análisis, adaptación e incorporación a las prácticas de los avances de un área específica de profesión o disciplina. De acuerdo a CONACYT, que es el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, las maestrías sirven para ampliar los conocimientos de una especialidad, campo o disciplina y, según el caso, habilitar al estudiante para iniciar trabajos de investigación. Ojo, investigación. O bien, para aplicar de forma innovadora el conocimiento científico o técnico. Generalmente pueden clasificarse en dos tipos. Ojo, de las que ya les había hablado y ahorita voy a profundizar más. Están las maestrías con orientación profesional o profesionalizantes y las maestrías con orientación a la investigación, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia básica? Las maestrías que se centran o se basan en procesos profesionalizantes son aquellas en las que te van a servir para el trabajo, ya sea porque ya estás trabajando y te quieres profesionalizar, o bien porque tú quieres especializarte o especificarte en algún área, en algún campo, y con esa maestría ir a solicitar un empleo, como decía la señorita Giselle, ¿ok? Y las otras son meramente o netamente, como dice CONACYT, para la investigación, o sea, aportar o ayudar o generar, hacer investigación para hacer más fácil, más cómoda o mejor la vida, no solamente de tu población, sino en espera de hacerlo desde el principio positivista de todo el mundo, de todos los mexicanos o hidalguenses, ¿vale? Damos 10 minutitos, voy a atender aquí una situación y ahorita regreso, ¿sale? Oigan, no sean mala onda, vayan pensando en dudas de la más básica que tengas. Si te da pena o no lo quieres comentar o así como de chale, ¿qué tal si le pregunto y no está como tan bueno? Mándame un inbox y ahorita las resolvemos. De verdad, el día de hoy sí quiero dejar claro, iniciando la segunda semana de seminario de investigación, hacia dónde podemos llevar todo esto, ¿ok? Piénsenle.